En el siguiente video analizaremos los siguientes aspectos sobre la marcha: los ángulos, los músculos, las articulaciones, la velocidad, trayectoria, centro de gravedad, análisis, curva resistencia, fuerzas internas y externas, torque y brazo momento. La marcha es un movimiento el cual todos estamos acostumbrados, ya que es cotidiana en la vida diaria. Es un movimiento el cual tendemos a ocupar diariamente en nuestra vida y es primordial a la hora de vivir. La primera fase de la marcha, los músculos involucrados serían la tibia, la cual estaría a cargo del control de la dorsiflexión, los cuádriceps, y en las articulaciones estarían la articulación coxofemoral, la rodilla y el tobillo. Esas serían las articulaciones y los músculos de la primera fase. Luego, prosiguiendo con el balanceo medio, los músculos involucrados serían el psoas mayor, el cual proporciona el movimiento hacia adelante, el recto femoral, ayuda a la flexión de cadera, el glúteo medio. Y en las articulaciones tendríamos la cadera, la rodilla y el tobillo, los cuales son las articulaciones primordiales en el movimiento. Para terminar, en la fase de contacto tendríamos al músculo gastrocnemio, al sóleo ayudando a la propulsión, al cuádriceps, la extensión de rodilla y al glúteo mayor. Las articulaciones serían la coxofemoral, extensión máxima, la rodilla, extensión completa y el tobillo, planteflexión. Primero, para comenzar, hablaremos del contacto inicial. Los ángulos que se medirán aquí va a ser la cadera, el tobillo y la rodilla. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un ángulo de 176,5, en la segunda de 174,5 y en la última de 87,3, los cuales son ángulos los que están en el rango de la marcha. La pierna está adelantada, como podemos ver, para que el talón toque el suelo y amortigua el impacto. Esto es muy importante al inicio de la marcha, como hemos mencionado en el contacto inicial. En el balanceo podemos ver cómo los ángulos cambian a 89,3, 179,2 y 178,5. La explicación aquí sería que la pierna pasa por debajo del cuerpo con estabilidad, asegurando el movimiento fluido. El balanceo es la mitad del trayecto y una de las más importantes en la marcha. Para terminar, tenemos el contacto final. Aquí en el contacto final lo que podemos ver son los ángulos de 102,5, 183,7 y 171,4. Lo que pasa aquí es que la pierna pasa por debajo del cuerpo con estabilidad, asegurando el movimiento fluido. La velocidad depende de las fuerzas como la reacción del suelo y las internas, como el impulso de los músculos del core y las piernas también. Más potencia, más velocidad. La trayectoria y los músculos generan fuerza para moverte, mientras el suelo desenvuelve energía. Y la aceleración dependerá en qué momentos ocurra, ya que en la marcha suele haber aceleración y desaceleración. La velocidad, tanto como la trayectoria como la aceleración, dependen de cosas diferentes. Por ejemplo, la velocidad depende de las fuerzas, la trayectoria depende de los músculos que generan fuerza para moverse y la aceleración dependerá de en qué momento ocurra. Dependiendo de la marcha, la aceleración se aplicará en diferentes momentos. A continuación, procederemos a explicar el centro de gravedad, como podemos ver aquí abajo. Primero, cuando el talón toca el suelo, el centro de gravedad está ligeramente desplazado hacia atrás. Segundo,
En el balanceo medio, en esta fase el centro de gravedad se alinea verticalmente con la pierna de apoyo, asegurando el equilibrio. Y en el balanceo terminal, cuando la pierna está en el aire, se prepara para dar paso al aterrizaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el centro de gravedad se va moviendo a medida que avanza la marcha. A continuación, en el siguiente gráfico, lo que podemos observar son las tres fases principales. Primero está el contacto inicial, en donde se genera mucha fuerza para amortiguar el impacto de la extremidad. Luego tendríamos el balanceo medio, donde el cuerpo enfrenta mayor resistencia al peso y equilibrio sobre una pierna, ya que estamos aplicando esa fuerza en el peso, lo estaremos aplicando en una pierna. Y luego, al final, en el contacto final, la resistencia disminuye al reducir el contacto con el suelo y la fuerza necesaria. También se baja al despegar el pie. Es importante el equilibrio y la resistencia. Lo que podemos decir de este cuadro para finalizar sería que tenemos las tres fases explicando qué es lo que sucede en cada una de ellas y qué es la curva fuerza-resistencia. El contacto, el balanceo, el contacto inicial, el balanceo y el contacto final. Están ahí anotadas en este gráfico. A continuación, procederemos a explicar las fuerzas externas y las fuerzas internas. Como se puede ver en el siguiente recuadro, he dividido las fuerzas externas y las fuerzas internas en figuras, las cuales representan las fuerzas que se aplican en la marcha. Primero tenemos la gravedad, la cual mantiene el cuerpo hacia el suelo al avanzar. Luego tenemos la fuerza de reacción del suelo, que impulsa el cuerpo al caminar. Luego, la de la fricción evita el deslizamiento y proporciona tracción para no resbalar y caer. Y en las fuerzas internas vendríamos teniendo la contracción muscular, que permite mover una articulación al avanzar. Luego tendríamos los tendones y los ligamentos, que estabilizan las articulaciones para no tener problemas al moverse. Y al final tendríamos la fuerza del core, que se aplica al avanzar en el trayecto. Estas vendrían siendo las fuerzas externas y las fuerzas internas, las cuales he representado con figuras para que sea mucho más sencillo de entender y de una manera más didáctica. Primero, el contacto del talón. El talón toca el suelo generando torque en el tobillo y la rodilla debido al impacto. Luego, el brazo en momento es grande debido al ángulo de la pierna. Esto es en la primera fase. En el balanceo medio, la pierna oscila en el aire con torques menores pero importantes. En la cadera, para controlar el balance, el brazo en momento en la cadera afecta el movimiento de la pierna también. Por último, en el contacto final, el cuerpo transfiere el peso a la pierna en apoyo, generando torques, y en la rodilla y el tobillo, mientras se prepara para el despegue, el brazo en momento en el tobillo aumenta. Como conclusión, podemos decir que la marcha humana es un proceso complejo que involucra la coordinación de fuerzas, torques y momentos articulares, permitiendo el desplazamiento eficiente del cuerpo a lo largo del ciclo de la marcha. Las fases como contacto del talón, balanceo medio y contacto medio son cruciales para mantener un equilibrio y estabilidad. Como conclusión, podemos decir que la marcha humana es un proceso biomecánico esencial para el desplazamiento.
que requiere la interacción precisa entre el sistema musculoesquelético y el control motor en cada fase. Y este juega un papel crucial en la generación de fuerza.